Bien, buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. ¿Me escuchan bien? ¿Y el micrófono? Bien, hemos estado estudiando Juan. Les invito a tener sus Biblias abiertas en Juan capítulo 8. Ya nuestra hermana Saraí tuvo la lectura de la porción que hoy nos atañe. Y hoy, con ayuda de Dios, del Espíritu Santo, veremos la porción, ¿verdad?, de este capítulo que nos falta por cubrir. El domingo pasado vimos en el versículo 30 que muchos creyeron en él. Muchos creyeron a la palabra que estaba dando Jesús. Y es a estas personas a las cuales Él se va a dirigir ahora, les va a hablar. Y hay algunas palabras importantes que quiero mencionar y que ustedes tengan presentes mientras escuchan la predicación de hoy. Y dice en el texto que hemos leído, permanecer. Mi palabra, verdaderos discípulos, conocer, verdad, libres. Esas palabras espero que puedan resonar una y otra vez en esta mañana mientras cubrimos, ¿verdad?, la exposición de la palabra de Dios. Entonces, repito, permanecer, mi palabra, verdaderos discípulos, conocer, verdad y libres. Vamos a orar pidiendo una vez más la guía, la ayuda, ¿verdad?, que Dios nos otorgue sabiduría para comprender esta enseñanza que quiere impartirnos a cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, buen Dios, venimos delante de tu presencia agradecidos, oh Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, grande es tu amor. Señor, eres excelso, no hay nadie como tú. Solo tú, Señor, puedes salvar, solo tú, Señor, puedes perdonar pecados. Te damos gracias, Señor, por tenernos aquí en esta mañana, una vez más, porque así tú lo has querido. Señor, te damos gracias porque ciertamente es bueno para nosotros el estar aquí hoy. Abre nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos, por favor, que nos des sabiduría. Tu palabra nos dice que si tenemos falta de ella, podemos pedírtela y tú nos la darás de manera abundante. Abre nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos hoy. Úsame como un instrumento tuyo, Señor, como un vocero de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en cada una de estas palabras, Señor, que hemos de escuchar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a estudiar este texto un poco extenso. Vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Y lo vamos a ver con tres enunciados. El primero, la verdad nos hace verdaderamente libres. El segundo, la verdad nos enseña a hacer los deseos de Dios. En tercer lugar, la verdad nos hace conocer al Padre. Entonces, comencemos. La verdad es Cristo, recordemos eso, la verdad es Cristo. Él declaró que Él era la verdad. Entonces, la verdad nos hace verdaderamente libres. Y recuerden, Jesús está refiriéndose ahora a personas que ya han creído. ¿Okay? Dice, muchos creyeron en Él. Así terminó la porción que estudiamos el domingo pasado. Muchos creyeron en Él. Y es a estas personas que acaban de creer que les va a hablar. Y Jesús, ¿verdad?, da a estas personas algunas aclaraciones de cómo realmente es creer en Él. Primero les señala que todas las enseñanzas que han escuchado de Él la deben recordar y mantener presente en sus mentes y en sus corazones. Ahí aparece, ¿verdad?, si permaneciereis, un verbo que aparece, ¿verdad?, y da la idea de condicional. O sea, si ustedes hacen esto, sucederá lo otro. Pero si no permanecéis,
Eso nunca va a acontecer. Entonces esa idea es condicional, ¿verdad? Tendrán que hacerlo para experimentar, recibir esto otro. Y fíjense cómo dice ahí el texto: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, para ser discípulo del Señor, porque estos creyeron, pero no es solamente creer, es seguir, ¿verdad?, a Jesucristo, permanecer en Él. Entonces, si ellos hacen eso, si permanecen en esas palabras que han creído, ellos lograrán alcanzar ser discípulos de Cristo. Y esto es importante, ¿verdad?, porque más adelante, cuando estemos estudiando el capítulo 15, en el versículo 4, vuelve a decir Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Y este verbo permanecer, como les dije, expresa una acción deseada de parte de Dios. O sea, cuando Jesús lo expresa, Él desea que eso ocurra, ¿ok? Pero al final dependerá de nosotros, ¿verdad? Hay una acción de parte del hombre, una responsabilidad de parte del hombre de hacerlo, ¿ok? Dios quiere, pero nos pide que hagamos eso, que permanezcamos en Él. Esa acción es exhortativa, ¿verdad? Este verbo en el griego siempre debemos, cuando tengamos oportunidad y estemos estudiando la palabra de Dios, debemos estudiar en lo posible algunos verbos importantes en el idioma original, porque a veces cuando se traduce no queda la intensidad, la fuerza con que el autor, ¿verdad?, escribió el texto original, el texto inspirado. Recordemos que a medida que ha pasado el tiempo, ha habido traducciones, y hay muchas traducciones en muchos lenguajes, pero cada vez que se traduce, se va como diluyendo, se va perdiendo la esencia, no el significado, no la idea, pero la fuerza del texto original se va perdiendo. Es por eso siempre bueno hacer comparaciones y lecturas con las copias más antiguas, ¿ok? La Vulgata Latina, la Septuaginta, textos que son más fiables. La gente hoy día le gusta leer, por lo menos en Dios habla hoy. Es un lenguaje muy ameno, muy sencillo, pero corremos el riesgo de ¿qué? De no entrar a profundidad en lo que realmente quería expresar el autor, inspirado por Dios, ¿okay? En este caso Juan. Entonces, este verbo está en modo subjuntivo, que en griego suele verse para expresar posibilidad. Puede que ocurra, o sea, no hay inseguridad. ¿Quién da la seguridad de eso? Sabemos que Dios sabe, pero depende de estas personas. Vamos a ver que creyeron y la forma como Jesús les habla pareciera que no han entendido del todo lo que están decidiendo hacer. ¿Okay? Entonces es importante eso, el deseo o mandato indirecto que Jesús les pide: permanecéis. ¿Y en qué deben permanecer? ¿Verdad? Jesús les dice, es en algo específico. Y les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Ok? Es interesante porque más adelante vamos a ver mis palabras, pero aquí dice mi palabra, está en singular. Y ahí en el original nuevamente aparece el logos. Logos es el verbo, la palabra. O sea, se refiere, ¿debe permanecer en qué? En mí. Es lo que acabamos de leer en Juan 15, cuando dice permaneced en mí. Ahí no dice en mi palabra, dice en mí. Pero cuando dice permanecéis en mi palabra, se refiere ¿qué? A él. En el texto original, cuando ustedes si leen, van a leer logos. Y es lo que vimos en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, ese verbo es logos. Y ese verbo que era Dios y estaba con Dios. O sea, estaba interactuando siempre con Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces esto es importante, ¿ok? Jesús dice, deben permanecer en mí. No solamente que alguien escuche las palabras y sí, las recuerdo, no, es en Cristo que debemos permanecer, ¿ok? En Él. Entonces, si hacen esto, si permanecen en mí, entonces lograrán ser, y aparece verdaderamente, pero ese verdaderamente modifica
al verbo, no al sujeto. ¿Okay? Ahí cuando dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese verdaderamente es un adverbio que afecta ¿qué? Al ser. Seréis verdaderamente. Yo lo garantizo. ¿Okay? No es que está diciendo el discípulo, aunque sabemos que también si hacemos eso seremos verdaderos discípulos, que es la palabra que yo también les dije que recordaran. Porque hay personas que dicen ser discípulos de Cristo, pero no lo son. ¿Okay? El que no sigue a Cristo, el que no permanece en Cristo, no es su discípulo. ¿Okay? Imagínense la idea de una caminata, ¿okay? Por una vereda. El guía va adelante y los demás que quieren ir a donde él va, van detrás de él. ¿Qué pasa con alguien que se sienta y se queda ahí? Ya no pertenece al grupo. Ya no pertenece a ese grupo de excursionistas porque él se quedó, se varó, se apartó. Entonces la idea es que continuar detrás del guía, es seguir a Jesús todo el tiempo hasta el destino final. Hay gente que se queda sentado, hay gente que se cansa, hay gente que dice, no, yo ya no sigo, yo me regreso. Bueno, esos no son discípulos. ¿Okay? El discípulo es aquel que está permaneciendo y continúa caminando en pos de Jesús. Bien. Hago una pregunta, ¿verdad? Nos podemos hacer una pregunta. ¿Eres tú un discípulo de Jesús? Un discípulo es un seguidor de Jesús, alguien que sigue al Maestro, como les dije, aprende de Él para actuar y vivir como Él. El discípulo debe predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Para eso hemos sido llamados como iglesia. Cuando todos vemos en Mateo 28 que dice, ir y hacer discípulos. Pero ¿cuál es la importancia en ese versículo? No es ir, sino hacer discípulos. ¿Okay? Porque hay gente que va y entrega un tratado y aquí y allá, pero esa no es la orden, en verdad, de ese versículo. Esa no es la misión. ¿Okay? Es hacer discípulos, que es muy diferente. Y hemos dicho que un discípulo es que alguien que sigue continuamente a Jesús. Cuando tú vas y entregas un tratado, ok, tú fuiste y entregaste el tratado y esa persona es discípulo de Jesús. No es discípulo, entonces no estás haciendo lo que Dios mandó. No estás haciendo lo que Dios mandó, porque Dios nos mandó a hacer ¿qué? A ser discípulos. A veces no entendemos la misión. O sea, sí, yo fui y entregué un tratado y sentimos que hemos evangelizado, que hemos presentado a Cristo. Mentira. La idea es hacer discípulos. Esa es la orden que está en Mateo 28. ¿Okay? Yo debo seguir con esa persona en contacto. ¿Para qué? Para seguirle enseñando las doctrinas de Cristo. Para que él pueda ser fortalecido, pueda caminar en pos de Cristo, pueda hacer otros discípulos. Porque esa es la orden para cada creyente, no es solamente para los pastores y los líderes. Cada uno de nosotros los creyentes hemos sido llamados ¿qué? A ser discípulos. Y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, ¿soy un verdadero discípulo de Cristo? ¿Estoy haciendo eso? El verdadero discípulo hace discípulos. Sin el verdadero evangelio es posible hacer espectadores, no discípulos, espectadores para los servicios de la semana. Hay gente que viene y son espectadores. Escuché aquí, estuve presente, miré. ¿Es un simple qué? Un simple espectador. Es posible hacer audiencias, ¿verdad? Que se llene el auditorio para las presentaciones de la iglesia. O sea, una vigilia, un servicio de oración, un servicio de jóvenes, una actividad, digamos, fraternal. Y se llena, hay audiencia, hay gente ahí. Y es posible también hacer consumidores para el mercado evangélico. Consumidores. Hay iglesias donde el evangelio se vende, por decirlo de alguna manera. Necesitas sanidad, da una ofrenda y oro por ti. ¿Eso qué es?
Vender. Y cuando tú pagas por esa oración, por ese milagro, estás consumiendo, ¿qué cosa? Mercado evangélico. Que eso no es bíblico. Eso no es bíblico, pero sucede. ¿Ok? Entonces, siendo discípulos de Cristo, es cuando podremos, ¿verdad?, conocer la verdad. Únicamente siendo discípulos de Jesús, conoceremos la verdad. Y nuevamente esto se refiere a Jesús. ¿Ok? Él es la verdad. Y esa verdad nos hará libres. Fíjense lo que dice el versículo 32. Siendo discípulos del Señor, tenemos otro beneficio. ¿Okay? Si permanecemos, nos convertimos en sus discípulos. Si somos sus discípulos, podemos conocerle a Él. Fíjense cómo esto va en progreso. Tú no puedes conocerle si no eres su discípulo. No puedes. ¿Okay? La gente que estaba fuera del círculo, vamos a decir así, de Jesucristo, ¿podían conocerle bien? Difícilmente. Los que podían conocerle los que estaban siguiéndolo, los que estaban escuchando siempre su palabra, los que estaban atentos a lo que Él les ponía. De otra manera no se puede lograr eso. Y Jesús dice, ¿verdad?, en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es esa verdad? Otra vez. A veces uno piensa que es una palabra, alguien que me dijo algo, no, es Cristo. Por eso sabemos con el contexto bíblico que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, el que nos da la libertad es Cristo, que es la verdad. ¿Okay? Hay que conocer a Cristo. Él nos puede dar libertad. Inmediatamente nos asalta a través de la mente y ¿libre de qué? Porque eso fue lo que van a decir estos oyentes. ¿Libre de qué? Porque yo me siento libre. ¿Okay? No estoy en la cárcel, no estoy en una prisión. Salgo y entro de mi casa, voy y regreso a donde quiero. Pero si reflexionamos, lo que el Señor en verdad quiere decir es una falsa libertad. Es una falsa libertad la que piensas que tienes. Pues realmente, si el Hijo no te ha libertado, eres prisionero ¿de qué? Del pecado. Eres prisionero del pecado. Jesús siempre está hablando, ¿verdad?, en el término espiritual. Le respondieron, dice el versículo 33, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Fíjense que o ellos perdieron otra vez, como les dije el domingo pasado, le estaba dando amnesia, se le había olvidado todo, o querían señalar algo que no era verdad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabemos que el pueblo de Israel había sido esclavo. Claro que sí. Había sido esclavo, ¿dónde? En Egipto. Había sido esclavo por, ¿verdad?, la gente de Babilonia, por Nabucodonosor. Había sido esclavo del rey de Asiria, de los persas, de Grecia, ¿okay?, del rey de Siria. Y finalmente, cuando estaban en el tiempo de Jesús, ¿bajo qué imperio estaban? Romano. Ellos dicen, no somos esclavos de nadie. O sea, ¿cómo que no? Más bien ellos esperaban a un Salvador que los liberara de esa opresión. Pero ellos le dicen a Jesús, es que nosotros somos linaje de Abraham. No somos esclavos de nadie. Y le dicen, ¿verdad? Le preguntan, ¿cómo dices tú? Seréis libres, seremos libres. Es algo que ellos no podían entender. No sabían lo que el Señor estaba diciéndoles. Entonces, Jesús, ¿verdad?, les habla de una libertad que espiritual. Y Él tiene que exponer por qué, ¿verdad?, necesitan ser libres. Dice el versículo 34. De cierto, recuerden esa palabra repetida, es con seguridad, les garantizo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Jesús tiene que aclararles que no es algo literal de opresión humana, sino que es algo que espiritual.
Todo aquel, ¿verdad?, que practica pecado es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque hace lo que el pecado le pide. ¿Qué habían intentado estos hombres una y otra vez? Hablando de forma general. Tal vez estas personas que creían no eran, los fariseos no eran el Sanedrín, pero ¿qué es lo que deseaban cuando ellos escuchaban algo que estaba en contra de sus conocimientos, de lo que ellos pensaban que era correcto? Ellos pensaban que Jesús estaba ¿qué? Blasfemando, que estaba diciendo una herejía. Inmediatamente, como vamos a ver al final, ¿quieren qué? Matarle. Quieren matarle. ¿Ok? ¿Y qué es eso de matar? Es pecado. Es homicidio. Y vamos a ver que eso lo vamos a tratar más a profundidad adelante. Entonces, el pecado es en su esencia la rebelión contra Dios. Es rebelión. ¿Ok? La locura de querer ser ¿qué? Independiente de Dios. Yo me puedo valer por mí mismo, no necesito a Dios. El que anda en pecado son personas que son esclavas de los deseos ¿qué? Carnales, no espirituales. ¿Okay? Los deseos carnales de este mundo, de los deseos del príncipe de este mundo. Hacen lo que el príncipe de este mundo, Satanás, el diablo, les pone ahí. Y ellos son seducidos. ¿Y qué pasa? Pecan. ¿Ok? Pecan. Entonces Jesús les va a debatir ese pensamiento, explicando y desarrollando su argumento con un ejemplo de esclavitud moral. ¿Ok? Comparándola a la esclavitud social. Y fíjense cómo dice el texto bíblico. Dice el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y uno dice, wow, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Por qué Jesús alude a eso? Recuerden que es un argumento para rechazar su pensamiento. Ellos dicen, no somos esclavos, somos linaje de Abraham. Y Jesús dice, no, son esclavos del pecado. Y todo aquel que practica pecado es esclavo. Y cuando él hace esta defensa, este argumento, ¿qué vemos? Dice, el esclavo no tiene derecho en la casa. ¿Verdad que no? ¿No? El esclavo no tiene derecho en la casa. No permanece siempre en ella. ¿Por qué? Porque su amo puede venderlo. Si tiene una deuda, él dice, voy a vender a este esclavo. Y así me entra algo de dinero y pago esta deuda. O simplemente lo despide. No me sirves. Es como, por decir un ejemplo bíblico, ¿qué pasó con José? Era esclavo en Egipto, en la casa de Potifar. Él no podía hacer lo que quería. Tenía que hacer lo que decía su amo. ¿Y qué pasó cuando ya no le sirvió? Porque supuestamente lo acusaron de algo que no hizo. Pero cuando falla el esclavo, ¿qué hace el amo? Lo mete en prisión, lo vende, se deshace de él. Entonces, el esclavo no queda siempre en casa. ¿Quién es el que siempre queda en casa? El hijo, porque es heredero. Y al ser heredero, ¿qué pasa con el heredero? Se convierte después en el dueño. Y al ser dueño, él tiene la capacidad, la autoridad, ¿para qué? Para liberar a los esclavos. ¿Ok? Porque tiene esa facultad. Entonces, eso es lo que hace Jesús argumentando aquí. Recordemos también el ejemplo de la esclava Agar, la sierva de Sara, que era la esposa de Abraham. Ellos aluden a Abraham. Pero ¿qué pasaba en el tiempo de Abraham? ¿Había esclavos? Sí, claro que había esclavos. Sara tenía una esclava egipcia, Agar. Y Abraham con ella tuvo ¿qué? Un hijo. ¿Qué era qué? Ismael. Pero ¿qué pasó cuando Sara vio que la esclava ya la estaba atormentando, que la estaba molestando, que el hijo también molestaba a su hijo Isaac?
Le pidió a Abraham, despídela. No permanece en casa, va para afuera. Solo el hijo, Isaac, se queda. Es el heredero. ¿Vamos comprendiendo? Quiero tratarse lo más claro posible. Entonces, el hijo al contrario tiene todos sus derechos en casa. Permanece en ella siempre. Será el heredero. Entonces tendrá el derecho de libertar a todos los esclavos. Gloria a Dios. Aquí nuevamente vemos si el hijo ya ha aclarado su autoridad, ¿verdad? Es lo que hemos dicho. La verdad los hará ¿qué? Libres. El hijo los puede hacer libres. Es creer verdaderamente Jesús. Es comprender todo eso, lo que implicaba seguir a Jesús. ¿Ok? Él sí puede. Jesucristo puede dar libertad a los esclavos. Y Jesús vino a este mundo ¿qué? A este plano terrenal para dar libertad al hombre. ¿Verdad? Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesús entra en la sinagoga, después ustedes pueden buscar en Lucas 4:18, y él abre el rollo de Isaías y él aluda al cumplimiento de esa profecía en sí mismo. ¿Ok? ¿Y qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A los pobres en qué? No eran todos los pobres que no tenían dinero. Recordemos el sermón del monte. A los pobres en espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esos que son esclavos del pecado no tienen paz. Están siempre con alguna tristeza, con alguna amargura, ¿verdad? No son consolados. A pregonar libertad a los cautivos. Aquí está otra vez la idea. A los que están en prisión, a los que son esclavos. ¿Okay? No es que Jesús vino y iba a ir a cada cárcel, por ahí en Judea, en Jerusalén, y abran las puertas porque vengo a liberar a estos presos. No se refería a eso. Se refería a ¿qué? A los cautivos que estaban ¿qué? Bajo la opresión del pecado. Porque todo el que practica pecado, ¿verdad? Es esclavo, está cautivo. Y dar vista a los ciegos. ¿Qué ceguera es esa? Otra vez, espiritual. ¿Ok? Es la ceguera espiritual. Y a poner en libertad a los oprimidos. Gloria a Dios. Lucas 4:18. Para cada creyente, ¿verdad? Que el Hijo ha dado libertad, sabemos que hemos sido librados de las ataduras, de la falsedad, de Satanás, de la condenación, de juicio, de ignorancia espiritual, de la muerte espiritual y lo más importante, del poder del pecado. ¡Wow! ¡Cuántos privilegios! Todo eso recibimos cuando el Hijo nos da libertad. ¿Ok? Todo eso. Hemos sido libres de la pena y del poder del pecado. Y cuando estemos en gloria con el Señor seremos ¿qué? Libres de la existencia del pecado. O sea, el pecado no se verá por ningún lado. Hemos sido, ¿verdad?, libres ahorita del poder del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene dominio sobre el verdadero creyente. ¿Por qué? Porque si tenemos el Espíritu Santo, podemos decirle no a la tentación. No sucumbir ante ella. Eso lo puede hacer creyente. Ahora, ¿que el cristiano puede pecar? Sí. ¿Por qué? Porque el pecado sigue estando ahí. ¿Ok? Pero cuando estemos en gloria, no habrá. ¿Okay? No existirá el pecado. Entonces Lucas 19:10 también recordemos lo que le acabo de decir, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Versículo 37, ¿verdad? Dice, sé que sois descendientes de Abraham. Jesús no refuta eso. Eso es real. ¿Ok? Porque son judíos. Son descendientes de Abraham. ¿Ok? Pero, ¿qué les dice? Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya lugar, no haya cabida en vosotros.
Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Ok? Jesús dice, ya va, estas palabras no penetran en ustedes. ¿Ok? No haya, ¿verdad?, un lugar, ustedes no le dan espacio. Es como cuando alguien dice, me escucha, pero inmediatamente ¿qué? Sale por ahí, o sea, no se queda. Entra lo que te estoy hablando, pero sale, o sea, es que no se deposita en ti. No lo entiendes, no lo comprendes. ¿Okay? La traducción original va a decir, no progresa en vosotros. Es como la parábola de la semilla. Solamente la que cayó en buena tierra es la que en verdad produjo ¿qué? El fruto deseado. Lo demás estaba por ahí, pero cualquier otra circunstancia hacía que se ahogara, que muriese esa palabra. ¿Okay? Entonces, ellos pensaban que tenían una garantía de ser libres, de ir al cielo, como algunos dicen, simplemente ¿por qué? Por ser judíos. Y eso no es real. Jesús les va a aclarar que no sigan pensando así porque se están mintiendo ¿qué? A ellos mismos. En Juan 1, versículo 11, ya habíamos estudiado eso, dice, a los suyos vino, ¿y los suyos qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Okay? Cuando dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, se refiere a eso. No solamente por ser judío, Pablo también habla en Romanos, que no es de Israel que todo el que es judío. No todo el que es circuncidado en la carne es de Dios. Pertenece a Israel. ¿Ok? Al Israel espiritual estamos hablando. ¿Ok? Sino aquel que cree verdaderamente en Jesucristo. Y es interesante que Jesús da, ¿verdad?, algunas indicaciones, pero no las dice claramente, sino que insinúa que Dios no es su Padre. ¿Okay? Y dice ahí, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, está en minúscula, pero todavía no lo dice. Él va a decir exactamente quién es ese Padre en el versículo 44. Ustedes ven el versículo 44 y ahí Jesús se lo dice claramente quién es el Padre de ellos. ¿Okay? Pero no se lo está diciendo todavía. Dice, no, Dios no es su Padre. Porque las obras que ustedes hacen, la forma como están actuando, el querer matarme, habla de que no son de Dios. ¿Okay? Es interesante que hay un dicho, ¿verdad? Que un refrán que dice, tal palo, tal astilla. O sea, tú haces lo que hace normalmente ¿qué? Tu Padre. Por eso se refiere a que las obras, ¿verdad?, de vuestro Padre, ¿qué? Queréis hacer, porque están imitando lo que haría ese Padre. Dios no haría eso. Dice el versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Vuelven ahí, ¿ok? A Abraham. ¿Y por qué tienen ese conocimiento otra vez teológico? ¿Es Abraham el padre del pueblo de Israel? Sí, claro. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y dice, de ti haré una gran nación. O sea, el origen es Abraham. Abraham es el origen del pueblo hebreo. Eso está claro, ellos lo entienden humanamente. ¿Ok? Él es nuestro Padre. ¿Ok? Pero Jesús les dice, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
Si Él es vuestro Padre, ustedes tendrían que hacer las obras de Abraham. Pero no lo están haciendo. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Creyó en Dios, tuvo fe en Dios, obedeció a Dios, parte de esto, o sea, creyó a Dios que existía. Cuando le dice, sal de Ur de los Caldeos, él obedeció. Cuando le dijo, vas a tener un hijo y de ti una gran nación, él creyó a esa palabra de Dios. Cuando Dios dice, sacrifica a Isaac, tu hijo, ¿qué hizo? Él obedeció. ¿Ok? Obedeció a los deseos de su Padre Celestial, de Dios. Entonces, Abraham hizo eso. ¿Ok? Porque ¿cuál sería un deseo humano? Si Dios dice, sacrifica a tu hijo. No, yo no quiero hacer eso. Yo no voy a hacer lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. Y yo no quiero matar a mi hijo, sacrificar a mi hijo. ¿Ok? Entonces, no harían la voluntad de Dios. Pero ellos dicen, somos hijos de Abraham. Y Jesús dice, no, no lo son. No lo son, porque si no, las obras de Abraham haríais. Harías la obra de Abraham, que es confiar en mí, obedecerme a mí y amarme a mí. ¿Por qué? ¿Qué hizo Abraham? Amaba a Dios sobre todas las cosas. ¿Verdad que sí? Cuando él va a sacrificar a su hijo Isaac, ella tiene el cuchillo en mano y va a hacer el sacrificio. ¿Qué le dice Dios? Detente, Abraham, detente. Ya pasaste la prueba. Ya conozco que me amas a mí, más que a nadie. Entonces, si ellos hicieran las obras de Abraham, ¿qué dice? Ustedes me conoceríais y aún más que me amaríais. Porque el que conoce a Jesús, le ama. Es intrínseco. Si tú conoces a Jesucristo, tú le amas. Por eso dice ahí, ¿verdad? Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído ¿de quién? De Dios, de mi Padre. ¿No hizo esto Abraham? Claro que lo hizo. ¿Pero ellos lo están haciendo? No lo están haciendo. Pero ellos dicen que son hijos de Abraham. Ellos dicen, no, si ustedes fueran hijos, harían lo que él hizo. Pero ustedes hacen otra cosa y por tanto, no es Abraham su padre, es otro. Pero todavía no les dice para no asustarnos mucho, ¿verdad? Y dice, vosotros, versículo 41, hacéis las obras de vuestro padre. Vuelve a repetir, pero no dice quién es, insinúa. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos como que ya están entendiendo que Jesús se refiere a algo espiritual, entonces ya cambian, ¿verdad? Y dicen, bueno, ya no es Abraham nuestro padre, porque están como entendiendo que no es algo de la tierra, natural, ¿verdad? Sino espiritual. Entonces, sí, nosotros tenemos un padre, es Dios. Fíjense que cambian de Abraham a Dios. Y dice ahí, ¿verdad? Nosotros no somos ¿qué? Hijos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ahora, ¿por qué dicen de fornicación? Hay que conocer un poquito la cultura hebrea. ¿Qué pasa con todo aquel que abandonaba a Dios y iba tras otros ídolos, tras otros dioses? Fornicaban espiritualmente. Se les conocía como hijos de fornicación o de adulterio. ¿Ok? Es por eso que vemos que Jesús habla duramente al pueblo de Israel con profetas que decía, ve y agarra y escoge para ti una esposa ramera. ¿Por qué? ¿Qué es una ramera? Alguien que fornica. Y dice, así es mi pueblo, me ha dejado. ¿Para ir qué? Tras otros dioses. Entonces, por eso ellos dicen, no, nosotros no hemos ido tras otros dioses. Nuestro Dios es Jehová, es Yahvé. Eso es lo que están diciendo. ¿Ok? Porque ya como que están entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Y dice nuevamente Jesús en el 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Aquí está lo que ya hemos dicho. Si fuese Dios, me estarían amando. Porque ya me conoceríais y sabríais que yo desciendo, procedo,
Soy la misma sustancia que el Padre. Esto no les gusta. O sea, no es que Dios envió como a Juan el Bautista un hombre, sino que Él dice, yo soy engendrado, vengo de Dios mismo. ¿Okay? Desciendo desde el Padre me envió. Estas cosas eran duras para ellos. ¿Okay? María es porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Amén. Entonces veamos el enunciado 2. La verdad nos enseña a hacer los deseos de Dios. La verdad nos enseña a hacer los deseos de Dios. Fíjense, versículo 41 nuevamente. Dice, vosotros hacéis ¿qué? Las obras de vuestro Padre. Y está en minúscula. No estaban haciendo lo que Dios quería. Algo que ya Él les había acusado es que procuráis ¿qué? Darme muerte. Esa es su obra. Pero esa no es obra de Dios. Porque Dios no vino ¿qué? A matar. ¿Ok? Él es el dador de ¿qué? De vida. Dios siempre es dador de vida. ¿Ok? ¿Qué hace que se produzca la muerte? El pecado. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Y el que peca es el hombre. Por tanto, el que se suicida, por decirlo de alguna manera, se mata, es el hombre. Por causa de no ir a la fuente de la vida, que es Dios. ¿Ok? Y sigue diciendo, ¿ok? En el versículo 43, porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Y es clara, ¿por qué? Porque su naturaleza, ¿verdad? No está ligada a Dios, no escuchan al Hijo, que es la verdad. Ellos están escuchando otra voz. ¿Ok? ¿Cuál es? Dice el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow, ¿a quién le gusta que le digan así? Por favor. Hijo del diablo, dicen algunos llaneros por ahí, orientales, ¿verdad? Con esa entonación cantadita. Hijo del diablo. Pero nos gusta que nos digan así. Hijo del diablo. Para nada, ¿verdad? Eso suena como un insulto. Pero Jesús les dice ya con claridad, ¿verdad? Porque ya se lo había insinuado 2 veces. Dice, no, vuestro Padre no es Dios. Vuestro Padre es el diablo. Ahora, otra vez, no es una alusión a lo natural. No es que Satanás tuvo hijos y estos son parte de lo que Dios tuvo. Satanás tuvo, perdón. Sino que son ¿qué? Gente que les hace caso. ¿Ok? Escucha la voz de Satanás. Y procede, ¿verdad?, a hacer lo que haría este padre. Por eso dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y cuáles son los deseos del padre? Aquí hay 2 que dice el texto, ¿verdad? Es ser homicida, matar y mentir. Por lo menos es lo que narra aquí. ¿Ok? ¿Y qué dice? Dice, él ha sido, o sea, Satanás ha sido homicida desde el principio. ¿Y cuál es el primer homicidio que cometió Satanás? ¿A quién mató Satanás, según la Biblia? Adán y Eva. Aquí se está refiriendo a la primera caída. ¿Ok?
porque mintiendo, ¿verdad? Porque es homicida y mentiroso. Pero ¿qué trajo Satanás ahí en el huerto? Muerte. Adán y Eva murieron. ¿A causa de quién? Del príncipe de este mundo que usó la astucia de la serpiente y los engañó. Algunos teólogos hacen referencia no a esto, sino un poquito más allá. Cuando Caín se ensaña y se levanta y mata a Abel, su hermano. Pero, ¿quién cometió el homicidio? ¿Satanás o Caín? Caín. ¿Ok? Caín. Pero al igual que con Adán y Eva, ¿quién fue el que los incitó a eso? Satanás. Esas son obras de Satanás, no de Dios. Por eso si nosotros revisamos, ¿verdad? En la palabra de Dios, en primera de Juan, capítulo 3, versículos 12 y 15, dice, no como Caín, que era del maligno, ¿ok? Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran ¿qué? Eran malas. Porque sus obras eran malas. ¿Y las de su hermano? Justas. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Bueno, si ustedes recuerdan la historia, ese padre es ¿qué? Homicida desde el principio. Y ustedes lo que están haciendo es tratar de matarme. O sea, igual, me quieren matar. ¿Okay? Así como Caín se levantó y quería matar a su hermano Abel, ¿por qué? ¿Por qué quiso Caín matar a Abraham? Lo hemos leído ahorita. Porque Abel, perdón. Porque sus obras eran malas. Jesús está diciendo a estos hombres, pero recuerden, son los que creyeron en él. ¿Sus obras son qué? Son malas. Y vuestro padre no es Dios. Vuestro padre es el diablo. Así que todo el que hace lo malo es hijo de quién? Del diablo. Todo aquel que miente, ¿de quién es hijo? Díganlo ustedes para que yo no se los diga. Del diablo. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira. Siempre ha sido mentiroso. En cambio Jesús, Cristo es ¿qué? Es la verdad. Es todo lo opuesto. ¿Ok? Si tú hablas verdad, eso es de Dios. Si hablas mentira, eso es obra de Satanás. Él es mentiroso. ¿Ok? Debemos ser cuidadosos ahí. Debemos examinarnos. Por eso, recuerden las palabras. Soy verdaderamente un discípulo de Cristo. Conozco la verdad. Conozco a Cristo. He sido libre de la esclavitud del pecado. No podemos autojustificarse, bueno, es que nada, yo miento, soy así. No. Jesús dice, no, eso no es así. Si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre de decir mentira. Porque a veces, ¿por qué mentimos? Es la pregunta, ¿por qué mentimos? Porque desconfiamos de Dios. Porque pensamos que a través de esa mentira podemos librarnos de cierto problema, de cierto suceso. Y no la confrontamos ¿qué? Con la verdad. Porque no confiamos en que el Señor ¿qué? Nos va a ayudar. Eso está detrás de eso. Cuando mentimos queremos ¿qué? Resolver problemas por nuestra cuenta. Y eso no es de Dios. ¿Ok? Recuerden lo que habíamos hablado. El ser independiente de Dios, el que no necesitamos de Dios, es algo que caracteriza al no discípulo de Cristo. ¿Ok? Y en 1 Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No solamente es matar a alguien, es que
aborrecerlo, despreciarlo. ¿Okay? Eso para el Señor, para Dios, es ser homicida. Jesús le enseña, ¿verdad? O le señala que el que cree en la mentira y no en él, que es la verdad, ¿verdad? Los hace ser ¿qué? Hijos del diablo. Así tal cual, ¿ok? Muchas veces no nos gusta. Dice el versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y así está el mundo, creyendo más a la mentira que creyendo la verdad. Adán y Eva, ¿a quién le creyeron? ¿A Dios o a Satanás? Al diablo. Le creyeron al diablo. Dios había hablado, pero no le creyeron. Hoy la gente está escuchando ¿qué? Más la mentira que la verdad. Y se creen la mentira. ¿Okay? Y la defienden a capa y espada. Tristemente. Punto 3. La verdad nos hace conocer al Padre. Cuando conocemos a Cristo, que es la verdad, honramos a nuestro Señor y Salvador. Y esto nos lleva en un acto, ¿verdad? Inmediato que honrar también al Padre Celestial. El que honra al Hijo, honra al Padre. El que cree en el Hijo, cree en el Padre que le envió. ¿Okay? El que glorifica al Hijo, glorifica al Padre. Y si el hombre no glorifica al Hijo, el Padre sí lo glorifica. El Padre sí lo glorifica. ¿Okay? Jesucristo no queda sin gloria. El Padre lo hace. ¿Okay? Muchos alardean y proclaman conocer a Dios, ser hijos de Dios. Ustedes cuando van a evangelizar o a hablar con una persona, ustedes preguntan, ¿eres hija de Dios o hijo de Dios? ¿Y qué dicen? Sí, yo soy hijo de Dios. Porque usted siempre pregunta eso, ¿eres hijo de Dios? O usted dice, ¿eres hijo del diablo? No decimos eso, no preguntamos eso, ¿verdad? Si ya solamente cuando vamos con la verdad del Evangelio hay resistencia, imagínense, usted va, ¿eres hijo del diablo? A menos que tú veas claramente que tiene símbolos que es satánico, y dice, sí, mi padre es el diablo, y va a alardear de eso, pero normalmente no. ¿Ok? Pues si usted ve ahí a alguien con cuernos, con la cruz invertida, vestido de negro, con colmillos, y usted dice, ¿eres hijo del diablo? No, si eres hijo de Dios. Si usted le dice, ¿eres hijo de Dios? No, soy hijo del diablo. Si usted le dice hijo de Dios, lo está insultando. Pero la mayoría, cuando usted le dice, ¿eres hijo de Dios? ¿Conoces a Dios? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. Mentira. Mentira. ¿Okay? A la luz de todo este texto, ¿cuál es la conclusión? Que es mentira. ¿Ok? El que no conoce al Hijo, no conoce al Padre. No anda en la verdad. Y nadie conoce al Padre, nadie conoce a Dios, sino a través de ¿qué? De Jesucristo. Porque es Jesucristo ¿qué? El que lo da a conocer. Dice Mateo 11:27, el Hijo es quien da a conocer al Padre, pero al conocerle nos lleva a guardar ¿qué? Su palabra. Es decir, a permanecer en ella, practicarla, vivir con esa palabra. Fíjense lo que dice ahí. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Jesús no había cometido pecado, nadie le podía decir nada. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Versículo 47. El que es de Dios, ¿qué hace? El que es de Dios, verdaderamente de Dios. Dice ahí, las palabras de Dios oye. ¿Ok? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Jesús lo lleva en una expresión cuando él habla de que es el buen pastor, ¿qué dice? Las ovejas escuchan
la voz del pastor y le siguen. ¿Por qué? Porque conocen la voz. ¿Ok? Pero ¿qué sucede normalmente cuando llega un pastor a la región y esas no son sus ovejas? Por más que las llamen, ¿qué pasa? No van a oír, no le van a seguir. ¿Ok? Entonces, eso es importante. ¿Ok? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, las oye. Dice, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los que no son de Dios, ¿qué pasa? No escuchan la palabra de Dios. Gloria a Dios. Imposible. No hay acceso. No penetra. Entra por aquí, sale por ahí, pero no se queda. Y simplemente ¿por qué? Porque no sois de Dios, claramente. El que es de Dios recibe, abraza la palabra de Dios. Las ama y las obedece. Amén. Amén. Sigue diciendo, ¿verdad?, que estas personas empiezan a insultar a Jesús diciendo que él tenía ¿qué? Demonio, que era samaritano. ¿Ok? Recordemos que los samaritanos para ellos eran ¿qué? Impuros. ¿Por qué? Porque no eran completamente puros en el linaje judío, sino que se habían mezclado. Y después le dice que era un demonio el que estaba hablando, que estaba poseído. Y eso dice, no, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ya de eso hemos hablado, ¿verdad? El que honra al Hijo, honra al Padre. Pero ellos no lo estaban honrando. ¿Ok? Dice más adelante, en el versículo 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Por qué? Porque Jesús acaba de decir, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y cuando ellos entienden naturalmente, ¿verdad? No espiritualmente esto, ¿qué dice? O sea, tú eres, ¿quién? ¿Quién te crees que eres para decir eso? Para nosotros tú estás poseído. Es un demonio, no sabes ni siquiera lo que estás diciendo. ¿Eres acaso mayor que Abraham? ¿Eres tú mayor acaso que Moisés? Porque todos los patriarcas, ¿qué pasó? Murieron. Murieron. Y tú dices que el que guarda tus palabras no morirá otra vez. ¿A nivel qué? Espiritual. ¿Okay? Ya de por sí, sin Cristo, ¿estaban qué? Ya estaban muertos. La palabra de Dios dice claramente en Romanos, ¿verdad? Todavía Pablo no había expuesto esa teología, pero ¿qué dice Romanos? Que nosotros sí lo conocemos en nuestro tiempo. ¿Verdad? Que todo, ¿verdad? El que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto. Espiritualmente está muerto. ¿Ok? Por eso Jesús que invita siempre ¿qué? A venir a Él, que Él es el dador de la vida. Versículo 55, el que no es de Dios dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Aquel que dice, yo conozco al Señor y no hace las obras de Dios, o no conoce al Padre, ¿qué es? Según Jesús. Es un mentiroso. Es un mentiroso. ¿Ok? ¿Los demonios conocen quién es Jesús? Sí. No tanto como nosotros, los creyentes, pero saben, cuando ven a Jesús, ¿saben quién es? Sí saben. Dice que ellos dicen, tienes demonio, pero los demonios
cuando estaban por ahí, ¿qué tenía que hacer Jesús? Silenciarlos. Porque ellos declaraban, proclamaban quién era Jesús. Y no era el tiempo que Jesús se descubriese. Y él decía que cállense, no digan nada. ¿Okay? Igual sucedió en el tiempo de los apóstoles. ¿Se acuerdan de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación? Era un demonio. Pero bueno, a diferencia de los otros que los tumbaba al piso, que los llevaba por fuego. No, esta era alguien que les ayudaba ¿a qué? A adivinar. ¿Ok? Era como una hechicera. ¿Ok? Una vidente, por decirlo de alguna manera. Podía ver más allá de lo que iba a suceder. Y cuando vieron a los apóstoles, ¿qué decía ella? ¿Estos verdaderamente son qué? Siervos del Altísimo. Y para acá y para allá. Estoy parafraseando. Y eso lo hacía una y otra vez. ¿Qué hicieron los apóstoles? Reprendieron al espíritu, salió de ella. ¿Y estos hombres se quedaron qué? Sin el espíritu malo, engañoso, que perturbaba a los apóstoles. ¿Pero por qué? ¿Estaba diciendo algo que no era verdad? ¿Estaba diciendo la verdad? Sí, estaba diciendo la verdad. ¿Y por qué era necesario quitarlo? Porque son los hijos de Dios los que le conocen, los que le pueden realmente proclamar con rectitud. ¿Ok? Entonces, Dios puede usar otras fuentes para recibir gloria. ¿Ok? Pero ¿de quién va a depender esa gloria? De la obediencia de los discípulos de Dios. Amén. Amén. Rápidamente, un ejemplo bíblico, Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Sí. Sadrach, Abednego y Mesac. ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Conocían a su Dios? Sí, conocían a su Dios. ¿Cómo sabemos que conocían a su Dios? Porque ellos dicen, nuestro Dios puede librarnos de tu mano, Rey. Lo conocían. Nuestro Dios es poderoso y nos ama y nos puede librar de cualquier sentencia, porque además es injusta. No hemos hecho nada malo. Hemos hecho cosas buenas, pero ustedes como son malos, claro, no se les está diciendo, pero para parafrasear todo lo que hemos estudiado, ¿quiénes los querían matar? Los hijos del diablo. Entonces, los no creyentes eran ¿qué? Hijos del diablo. ¿Y qué es lo que quieren hacer los hijos del diablo? Quieren matar y destruir. ¿Y qué hacen esas personas que no conocen al Señor? Te hablan con palabras hirientes, te destruyen tu reputación, tu fama. Están matando. ¿Ok? No están agarrando un cuchillo, no están agarrando un revólver, una flecha, un arco, pero están ¿qué? Matando a esa persona. Cuando tú estás hablando mal de una persona, cuando estás injuriando, ¿qué estás haciendo? Estás matando su reputación. Lo estás matando. ¿Y eso es obra de quién? De Satanás, hijo del diablo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con estos varones? Dice, no vamos a hacer nada malo contra Dios. Nosotros le vamos a obedecer. Y ellos fueron obedientes. ¿Y qué sucedió? Dios se glorificó en ellos. ¿Verdad? Los libró, los cuidó, estuvo con ellos. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Permaneció Jesús con ellos? Sí, porque había 4, no 3. Jesús estaba ahí. Él cumplía eso. Siempre lo ha cumplido. Y siempre lo va a cumplir. Y cuando salen, ¿verdad? Porque eso los asombró. ¿Qué dice el rey? Dice que pronuncia un edicto de que toda nación tiene prohibido ¿qué? Hablar mal, injuriar
al Dios de estos hombres, porque no hay Dios como Él. Amén. Gloria a Dios. No hay Dios como Él. Solo Dios puede salvar. Amén. Por eso es que dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Solo en Él hay salvación. Entonces, ¿verdad? Jesús se refería a que el que está en Él no morirá espiritualmente. Y también si lo llevamos al término humano, nosotros debemos saber que el cristiano no muere. Porque para el cristiano cuando va de aquí, ¿verdad? Que el Señor lo llama, ¿qué dice la Biblia que está haciendo? No dice que ha muerto, Que tiene vida y vida eterna. dice que está durmiendo. ¿Ok? Y dormir no es morir. Y damos gracias a Dios por eso. O sea que, como lo veamos, Jesús tiene la razón. ¿Ok? Siempre el Señor va a ganar, porque Él es la verdad. Amén. Y terminamos con los últimos versículos. Dice, para entender por lo menos el 56 y el 57, para no dejarlos así en el aire, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó, dice Jesús. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y bueno, Abraham había muerto hace ya muchos años, ni siquiera con 50 lo hubiera alcanzado a ver. Pero es por decir algo. ¿Okay? Es como alguien, yo conocí a Simón Bolívar. ¿Cómo? ¿Estás loco? O sea, o conocí a Abraham Lincoln, un presidente. O sea, no, imposible. ¿Okay? No eres tan viejo para haberlo conocido en persona. Y fíjense que ellos siempre van al plano ¿qué? Terrenal, siempre. ¿Okay? Pero ¿qué le dice Jesús? Abraham se gozó en mi día. Y fíjense lo que dice Hebreos 11:3. Dice, todos estos murieron en fe. David, ¿verdad? Daniel, Noé, Abraham, que ellos lo nombraron, Isaac, Israel, ¿verdad? Y todos los patriarcas, Jeremías, Ezequiel, todos estos hombres de Dios, dice, todos estos murieron ¿qué? En fe. Sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y cómo lo vio por lo menos Abraham? Abraham vio la promesa de Jesucristo ¿en quién? En su hijo Isaac. Él lo vio desde lejos, pero lo vio. ¿Okay? Cuando Jesús se provee de cordero, cuando no es su hijo el que es muerto, sino que hay un sustituto, ¿qué está Dios revelando ahí? Un plan de redención, un plan de salvación, de la promesa que Dios le había dado. ¿Ellos vieron eso? Sí lo vieron, pero desde lejos. ¿Okay? Dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, todo el pueblo de Israel, cuando Dios le dio una promesa, dice, bueno, vas a entrar a la tierra que es prometida, a la Canaán. Pero ¿qué pasó cuando los profetas y los verdaderos creyentes entraron ahí? Dice, ok, estamos en Canaán, pero esto no es la promesa. Esta no es la promesa. ¿Okay? Porque si ya lo habían recibido, no tendrían que esperar más nada. Pero siguen esperando. ¿A quién? Porque la promesa es no un lugar, es una persona. Es Cristo. Es Cristo. ¿Okay? ¿Y a quién nosotros esperamos? Es a Cristo. ¿Okay? Hay creyentes que están esperando otra cosa, pero no son verdaderos discípulos. El verdadero discípulo, ¿a quién espera? A Cristo. ¿Okay? La gloria sea para Dios. ¿Qué aprendemos? Aplicaciones prácticas. En Cristo tenemos liberación del pecado y de la culpa. La Biblia dice, bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de iniquidad. Salmo 32:2. Que Dios
nos dé discernimiento frente a la ideología y las falsas doctrinas. La mayoría de las personas se sumergen y abrazan un mundo lleno de ¿qué? De relativismo. De acuerdo a sus predisposiciones en cuanto a la verdad absoluta, que existe la verdad absoluta, que es Cristo. Él es la verdad, ¿ok? No hay otra. Porque si Él dice yo soy una de las verdades, Él abre un espacio ¿para qué? Para otras verdades. Pero cuando Él dice yo soy la verdad, ¿qué pasa fuera de Él? No hay verdad. No hay verdad. Todo lo que está fuera de Cristo es mentira. Por eso es que debemos entender bien. Él dice, yo soy la verdad, no una de las verdades. Por eso Jesucristo no es un maestro simplemente, ¿verdad? Como Mahoma enseñó cosas buenas, lo que le seguían, y así cualquier budista o cualquier otra persona, es una buena persona, me enseña cosas buenas. Pero ¿qué te está enseñando? La verdad es Cristo. ¿Ok? Dios desea que le conozcamos y seamos obedientes al guardar su palabra. Por ello debemos permanecer en Él. Solo en Cristo hay verdadera y completa libertad de la esclavitud y poder del pecado. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres un Dios compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Gracias, Señor, porque tú te has revelado a través de Cristo, el cual te ha dado a conocer. Y te damos gracias, Señor, porque todo aquel que cree en Jesús recibe vida eterna, recibe el perdón de pecados, recibe el Espíritu Santo, el cual nos ayuda, Señor, en esta guerra espiritual diaria, en este combate, Señor, que tenemos día a día, para no hacer las obras del diablo, sino hacer las obras de nuestro Padre Celestial. Señor, cuando te conocemos, dice tu palabra que te amamos de verdad, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Y gracias, Señor, por esa promesa que si hacemos eso, seremos tus discípulos y tú permanecerás en nosotros. Gracias porque estando en el Hijo tenemos completa libertad, verdadera libertad. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades. Ayúdanos a agradecer, Señor, lo que tú has hecho. Ayúdanos, Señor, a cada día vivir conforme a tus mandamientos, a tus preceptos. No solamente, Señor, saber intelectualmente de tu palabra, sino vivirla, Señor. Que se haga carne, que la podamos vivir día a día, Señor. Que todo lo que recibimos aquí, Señor, sea algo significativo. No solamente que hemos venido a escuchar un discurso, un sermón, una prédica, y me voy y no hay nada, no hay transformación, no hay cambio. Señor, ayúdanos para que en verdad tu palabra, Señor, nos transforme. Que nuestra actitud, nuestra manera de hacer las cosas, Señor, puedan estar reflejadas bajo tu luz. Que al hablar, Señor, que al emitir cualquier juicio, Señor, cualquier pensamiento, Señor, hacia alguna persona, hacia alguna situación, podamos, Señor, simplemente descansar en ti, depender de ti, Señor, y no actuar como agentes independientes, que no te necesitamos, sino cuando creemos solamente que ya eso es imposible para nosotros. Ayúdanos aún en las situaciones más sencillas, Señor, a buscar tu consejo, a escucharte a ti, Señor. Que seas tú, Padre, enseñándonos cada día lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que te da honra, Señor, lo que te da gloria. Para que verdaderamente, Señor, sin hipocresía, podamos decir que somos hijos tuyos. Porque deseamos hacer las obras de tu Padre, así como lo deseabas hacer tú, Señor.
A ti sea la honra y la gloria por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.